Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios en este 14 de marzo. Qué verdadero placer que usted nos puede estar acompañando para poder analizar, como siempre, esos temas tan importantes que acontecen en nuestra nación. Es momento de pasarnos a lo que es el análisis de la economía de nuestra nación. Como tal, desde su cuenta X, el presidente ha estado publicando alguna especie de mensajes con respecto a si nuestra economía puede mejorar, pero es necesario analizar qué tanto favorece el hecho que las empresas extranjeras se les siga quitando los impuestos. ¿Qué tanto esconde o qué tanto nosotros podemos esperar cuando el presidente dice, si ya lo hicimos con la seguridad, ahora lo vamos a hacer con la economía? Bueno, esas situaciones y también el análisis con respecto a qué tanto puede crecer la inversión, para dónde está agarrando la inversión, qué tipo de desarrollo está teniendo El Salvador, eso y más lo vamos a estar hablando esta noche con nuestro invitado estelar. Estamos hablando del analista económico Juan José Ortiz. ¿Qué tal? Muy buenas noches, encantado de tenerlo por acá. Buenas noches, bueno, gracias por invitarme nuevamente al programa. El saludo para las personas que sintonizan a esta hora, pues, este programa de opinión pública, y bueno, aquí estamos para que la gente forme su propio criterio, ¿verdad? Encantadísimo que nos pueda estar acompañando. Y es que vamos entrando con ese primer punto, ya que luego de tantas reformas y tantos beneficios que se le están dando a las empresas extranjeras, esto implicaría en alguna medida que El Salvador se está convirtiendo, llámelo usted, en un paraíso fiscal. Por favor, Juan José. Bueno, esta semana hemos conocido, ¿verdad?, que la Asamblea Legislativa aprobó una reforma a la ley del impuesto sobre la renta, Sí. que básicamente pues exonera del pago del 30% de impuesto al capital extranjero que pueda venir al país, ¿verdad?, a instalarse para desarrollar, pues, valga la redundancia, su capital. Bueno, la reforma se aprobó el martes. Digamos que es muy prematuro emitir una opinión, sin embargo, creo que es importante aclararle a la gente que este tipo de medidas no son novedosas en el país. Este tipo de medidas son producto de recetas neoliberales que ya se han implementado en gobiernos anteriores. Es decir, el modelo implementado por Arena, continuado por el Frente, a pesar de que dijo que no iba a seguir, ese modelo neoliberal se mantiene, el mismo de siempre. Yo pienso que sí. En un programa anterior yo te decía de que si bien el presidente Bukele tiene cierta razón cuando señala que han sido 20 años de gobiernos de Arena y 10 del FMLN de gobiernos neoliberales, el presidente no le dice al país que también su primer quinquenio está a punto de finalizar, y que lo que hemos visto es una profundización de ese modelo neoliberal que por más de 30 años, en 20 de Arena y 10 del FMLN, se han implementado en El Salvador. Entonces, la medida que se aprueba esta semana es una de las tantas recetas neoliberales que ya se han implementado en el país y que no han tenido el efecto que tanto se desea, ¿verdad?, que es generar el interés del inversionista extranjero para traer su capital a El Salvador. Entonces, desde esa perspectiva, creo que hay demasiado optimismo. Nuevamente hay un discurso de políticas innovadoras y que por primera vez en la historia se están implementando en el país, pero esto ya se hizo en los gobiernos de Arena, se hizo incluso en los gobiernos del FMLN, es decir, exonerar del pago de impuestos al capital extranjero, sobre pretexto de que eso es un excelente estímulo para que la inversión extranjera venga al país, pero los estudios de los organismos internacionales están mostrando que para 2024
El Salvador va a ser el país que menos crecimiento económico va a tener y al mismo tiempo es el país que menos inversión extranjera atrae para la economía. ¿Cómo es posible eso, Juan José, en este caso? Si el presidente está hablando y la Asamblea Legislativa está estableciendo que se le va a quitar ese impuesto al capital extranjero y, como dice usted tal cual, bajo la narrativa que puede ser un incentivo, ¿cómo es posible que tengamos o que vayamos a tener menos inversión cuando se le está dando prioridad a ellos? Bueno, digamos que el inversionista, cuando toma la decisión de traer un capital a un determinado país, no solo busca incentivos fiscales. ¿Qué busca? El inversionista también anda buscando seguridad jurídica, una institucionalidad sólida, certeza jurídica de que a la hora de que va a traer su capital al país y ponerlo a trabajar, lo va a recuperar. Y para eso es fundamental las reglas claras. Ahora, el problema es que en este país toda la institucionalidad y las reglas de la institucionalidad del país se vieron alteradas producto del interés del presidente Bukele de reelegirse nuevamente para conducir el país. Entonces, de alguna manera, ¿verdad?, el que se haya quitado 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional, colocar 5 magistrados afines a mi visión y a mi interés personal, que esos magistrados digan que se puede reelegir un presidente cuando la Constitución de la República lo prohibía, todo eso genera, digamos, desequilibrios institucionales que el inversionista también los mira. Es decir, el inversionista no solo anda viendo incentivos fiscales, además, yo lo diría con mucha propiedad, ¿qué tiene de inteligente la medida? Si esa fuera la gran panacea para atraer inversión extranjera, todos los países en América Latina harían exactamente lo mismo. Entonces, el país no es atractivo por varias razones. Primero, por la escala. Somos un territorio bastante pequeño. Sí. Es decir, una empresa transnacional tendría muy poco interés de traer su capital al país y ponerlo a trabajar porque no es rentable. Te voy a poner un ejemplo que quizás no sea el más indicado por el programa, pues, pero veamos. La empresa de cervezas más grande de los Estados Unidos, ¿qué interés puede tener en venir a instalarse a El Salvador y venderle cerveza a los salvadoreños, a pesar de que somos buenos consumiendo ese producto? Sí, consumistas. Cuando el estado más pequeño de los Estados Unidos es más atractivo en términos de rentabilidad que un país como El Salvador. Entonces, a eso agrégale, como te digo, ¿verdad?, que el inversionista anda buscando una institucionalidad fuerte, anda buscando certeza jurídica. Entonces, no solo se andan buscando incentivos fiscales. ¿Y la administración actual le puede dar eso a los inversionistas también? Bueno, habría que verlo, porque independientemente de que los salvadoreños ya tomamos la decisión de reelegir o no reelegir al presidente de la República, es decir, en términos de voto, pues sabemos que ha sido reelecto, hay que ver el comportamiento de la comunidad internacional. Es decir, El Salvador no es una isla, no es un país ajeno al mundo. Más allá de que los salvadoreños ya tomaron la decisión de darle un nuevo periodo de reelección al presidente Bukele, hay que ver cómo va a reaccionar la comunidad internacional frente a esta decisión cuando la Constitución de la República, las reglas claras del país son claras en que no te puedes reelegir, pero parte de la institucionalidad del país le dijo al presidente Bukele que sí era posible reelegirse. Ahora, digamos que también hay estudios, y no lejanos, aquí mismo en Costa Rica, en Panamá, que prueban de que cuando se han aprobado medidas económicas de esta naturaleza, de exonerar del pago de impuestos, las empresas que no aplican a esa exención fiscal han tenido mayores ventas que las empresas que se ven favorecidas con la exoneración del pago de impuestos. Ahora, ¿dónde está, digamos, el truco entonces? ¿Dónde está la magia de la medida? Los mismos estudios en Costa Rica y en Panamá demuestran que las empresas que pagan impuestos venden más, pero las que no pagan impuestos tienen mayores ingresos, producto de que no pagan los impuestos al fisco.
Hablando de una situación política y vinculándolo con el sentido económico, mucho se especula que en los próximos meses podría haber una especie de cambio, de transformación en la misma Constitución. Eso haría que los inversionistas, a pesar de tener incentivos fiscales, dudaran de la estabilidad jurídica y política de la nación como para poder invertir. ¿Se lo pensarían dos veces? Bueno, depende de las reformas. Recordemos que el vicepresidente de la República ha construido un equipo, ¿verdad?, que estuvo durante estos 5 años de gobierno construyendo una reforma constitucional que quedó en el congelador. Sí. Habría que ver si va a ser esa la reforma constitucional que se va a presentar, o si la reforma constitucional única y exclusivamente va a ser para beneficiar los intereses del partido de gobierno, ¿verdad? En este caso, una reelección indefinida, por ejemplo. Entonces, el inversionista mira esas cosas. Dice, bueno, en El Salvador no se podía reelegir el presidente, hoy se reeligió. El mismo presidente ha dicho que solo se puede reelegir una vez y ahora se modifica la Constitución para reelegirse indefinidamente. Eso lo mira el inversionista antes de tomar una decisión. Y luego, como te repito, ¿verdad?, el inversionista también está pendiente de los pronunciamientos de las calificadoras de riesgo. Los inversionistas tienen equipos económicos revisando informes del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de la CEPAL, para tomar una decisión. Entonces, si yo como inversionista, mis equipos me dicen que El Salvador va a ser el país que menos va a crecer, que es el país que menos inversión extranjera trae, y de paso se modifican las reglas del juego, político, económico y social, el inversionista dice, bueno, un momento, me voy a esperar a ver cómo se comporta la comunidad internacional frente a este país que ha tomado esta decisión. Desde luego. Bueno, vamos a ampliar el análisis, pero no sin antes irnos a nuestra primera pausa comercial. No nos cambie y regresamos con Criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Uno de los precursores, bueno, el precursor del liberalismo, Adam Smith, decía en su momento, laissez-faire, laissez-passer. Dejar hacer, dejar pasar. ¿Es esto lo que El Salvador actualmente está viviendo? ¿Es esto a lo que nos estamos enfrentando? ¿O es esto el mecanismo para solucionar los problemas económicos de la nación? Número uno. Y número dos, ¿en qué medida la gente va a comenzar a percibir si en efecto estos cambios económicos o continuación de algo que ya veníamos viviendo desde hace tiempo le va a ayudar en sus bolsillos? Por favor, José. Bueno, mira, quizás para cerrar, porque van a venir otras preguntas sobre el tema económico, la reforma que se aprobó este martes a la ley del impuesto a la renta para exonerar del pago de impuestos a capital extranjero que quiera venir al país, habría que hacerse la pregunta, ¿para qué y para quiénes se aprueba esta reforma? Por ejemplo, desde el mes de diciembre, si no me equivoco, ha circulado en las redes sociales. Yo no soy muy devoto de darle credibilidad a las redes sociales, pero parece ser que 2.7 millones de salvadoreños le dan credibilidad porque el presidente por ahí se comunica con el país. Sí. Entonces, en las redes sociales comenzó a circular una propuesta. No la quisiera yo titular oficial, pero por lo menos viene membretada con carácter de gobierno, de que hay la posibilidad de que la Asamblea Legislativa apruebe lo que en economía se llama un monotributo al sector informal. ¿Qué es eso? Es decir, en las redes sociales circuló una lista de actividades económicas, de negocios informales, que al día de hoy no pagan impuestos.
Ahí, por ejemplo, aparecían salas de belleza, talleres mecánicos y otros pequeños negocios informales, donde había la posibilidad de tasar con un monotributo, con un impuesto, esas actividades económicas. Entonces uno se pregunta, la reforma aprobada el martes, ¿a quién beneficia? ¿Beneficia a la economía informal? ¿Beneficia a los sectores populares que día a día están tratando de salir adelante y llevar pan y alimento a sus hogares? ¿O beneficia a grandes capitales transnacionales que, como en el pasado, se beneficiaron de estas medidas para venir a explotar a la clase trabajadora? Pero si se aprueba este monotributo, ¿eso no significaría que, digamos, las pequeñas y medianas empresas o como tal los emprendimientos no le pasaran ese nuevo impuesto o ese tributo a los mismos usuarios y tuvieran que gastar más para hacer uso? De hecho, así tiene que ser. Normalmente siempre un impuesto se transfiere al consumidor final. Pero más allá de que también se hace una transferencia al consumidor final, es un golpe a la microeconomía. Imagínate tú, por ejemplo, una señora que tiene una sala de belleza en un mercado municipal. ¿Cuánto será el ingreso diario que obtiene una persona con un negocio así? Juan José. Y de repente tú como gobierno le vas a trabar un impuesto, un monotributo de $50 al mes. Eso impacta en la economía microeconómica del país. Pregunta, ¿golpe a corto plazo pero beneficio a largo plazo? ¿O ninguna de las dos? Pues ninguna de las dos, porque como te digo, la medida de exonerar de impuestos al gran capital transnacional no es una medida nueva. Basta con recordar, por ejemplo, cuando en los gobiernos de Arena se aprobó una medida como esta, lo que vino fue maquila. ¿Y qué ha sido la historia de la maquila en este país para la clase trabajadora? Empresas transnacionales que se han retirado del país sin pagar beneficios sociales. Empresas que se han dedicado a sobreexplotar la mano de obra laboral. ¿Call centers ahora? Empresas que se han dedicado a pagar malos salarios, a pesar de que están exonerados del pago de impuestos. Me suenan los malos y salarios. que eso debería de motivarlos a pagar mejores salarios. Entonces, cuando hoy se anuncia esta medida, que como te repito, no es nada nueva, sino que es una de las tantas recetas del mercado, del neoliberalismo, lo que se está es favoreciendo a lo que el presidente Bukele llama los mismos de siempre, ¿no? Entonces uno hace un contraste. Si bien esta propuesta de un monotributo en el sector informal todavía no es oficial, por ahí han dado circulando en las redes sociales de que si tú tienes un taller te van a cobrar $50 mensuales de impuestos, si tienes un comedor pequeño, si eres vendedor de paletas, etcétera, etcétera. O sea, ahí aparecían una serie de actividades del sector informal que no pagan impuestos actualmente y que se estaría pensando en la posibilidad de colocar un monotributo. Entonces, por un lado ves un golpe a los sectores populares y por el otro ves una reforma aprobada esta semana para beneficiar a los grandes capitales transnacionales. Juan José, tal vez la comparativa será, tal vez algunas personas la tomarán como absurda, pero estas personas, si ahora tratan de vivir mejor y con más tranquilidad, es porque, en efecto, nos libramos de las pandillas y evidentemente también de la dichosa renta que le ponían incluso a los vendedores de paletas. Pero ahora que venga el Estado y le diga me va a tener que pagar $50 al mes, entonces ¿de qué nos liberamos? Y va a tener que seguir dando ese dinero. Sí. No se lo va a quedar. Bueno, como te digo, ¿verdad? La reforma todavía no es oficial. Incluso probablemente el gobierno no la quiere implementar en este momento por la luna de miel que todavía hay, ¿verdad? Por las pasadas elecciones presidenciales, ¿verdad? Donde la gente le endosa un respaldo al presidente Bukele por el tema de la seguridad, a pesar de que la economía es un desastre. Probablemente una medida así, como el mismo presidente la ha llamado medicina amarga, no se va a implementar en este momento, porque las prioridades del gobierno van más en las reformas constitucionales que le garanticen al presidente y a su partido pues mantenerse en el poder indefinidamente. Ahora, como te digo, ¿verdad?
esta decisión no es una medida económica que va a beneficiar a los sectores populares. Ahora bien, quiero hacer una comparativa con algo que usted mencionaba en la última ocasión. Usted decía, política pública no es Miss Universo, política pública no son los Juegos Centroamericanos. Ahora El Salvador se pone nuevamente en el ojo internacional y menciona, bueno, ahora lo que esperamos ya no es un partido entre el Inter de Miami con El Salvador, sino entre Cádiz y la selección de El Salvador, y también El Salvador, que está luchando por ser subsede de los Juegos Panamericanos. Entonces, alguien dirá, bueno, ¿es política pública esto? Porque casi que cada 3 meses se está haciendo. ¿O no lo es? Uno. Y dos, ¿en qué medida a los sectores más vulnerables les está beneficiando? Si es que les está beneficiando. Veámoslo así, en términos estrictamente macroeconómicos no es una política pública. Ahora, obviamente el impulso de este tipo de actividades muy puntuales de alguna manera mueven variables de la economía. Por ejemplo, ¿verdad? El año pasado, cuando tuvimos Miss Universo y los Juegos Centroamericanos, el gobierno hace inversión pública, preparando condiciones, infraestructura para estos 2 eventos. La pregunta aquí nuevamente es, ¿para qué y para quiénes se hizo esa inversión pública? Te voy a poner 2 ejemplos muy concretos. Todos los que pasamos, ya sea en bus o en vehículo o en Uber, por la zona rosa, bueno, ahí en la zona rosa se quitó todo el sistema de cableado que había al aire libre. Sí, y se ve bonito. Y se ve bonito. Ahora, la pregunta aquí es, esa inversión pública que se hizo para Miss Universo, para los Juegos Centroamericanos, para que la zona rosa se viera más bonita de lo que ya es, ¿a quiénes ha sacado de la pobreza? ¿O a quiénes ha beneficiado esa inversión pública? Alguien me preguntaba, mire Juan José, y entonces ¿dónde hubiera usted implementado el cableado, verdad? Te va a parecer un poco divertido lo que te voy a decir, pero yo, por ejemplo, hubiera quitado todos los postes y el cableado al aire libre en la Tutunichapa. Y así como ha quedado la zona rosa, así hubiera presentado la Tutunichapa. Convertirla, o sea, sacarla de aquel pasado. Así de que, es. Las liberamos de los pandilleros. Y como al ahora presidente de la República le gusta mucho la promoción, ¿verdad? Yo hubiera dicho, mire, un territorio estigmatizado, señalado de territorio peligroso, criminal, ahora lo estoy convirtiendo en un kibutz israelí. Eso incluso hasta le hubiera generado posibilidades de mayor atracción de inversión. Pero cuando yo quito el cableado de la zona rosa para que se vean más bonitos los restaurantes y los hoteles y los negocios caros que hay ahí, habría que preguntarle al gobierno, esa inversión pública que se hizo para Miss Universo, para los Juegos, ¿a cuántas personas ha sacado de la pobreza? Entonces, nuevamente la discusión es, ¿qué tipo de inversión debe de hacer este país para que la gente de los sectores populares salga de la pobreza? Bueno, quizás el ejemplo más patético que te voy a poner es el de la Universidad de El Salvador. Ok, pero ese ejemplo, ¿por qué no lo hablamos tras nuestra siguiente pausa comercial? Regresamos. El analista económico Juan José Ortiz está comentando sobre qué tipo de inversión se está ejecutando en la actualidad. Esa inversión, ¿para quién o a quién le está beneficiando? ¿Está beneficiando a sectores muy populares o está beneficiando a los sectores más vulnerables? Y también hacía énfasis en la cuestión de, bueno, si así como se dejó la zona rosa, así también se dejara la Tutunichapa, pues eso podría presentar una mejor percepción a los inversores extranjeros. Pero también ponía el establecimiento de qué tan bueno fue o qué tan bueno ha sido invertir en la Universidad de El Salvador. Por favor, José. Bueno, quizás para hacer el análisis de la universidad muy brevemente, probablemente el gobierno va a presentar
a finales de este mes o a inicios de abril, después de la Semana Santa, el balance de la economía del 2023, es decir, el comportamiento del cuarto trimestre de la economía. Cada 3 meses se presenta, ¿no? Cada 3 meses. Y este trimestre es clave, pues, porque es el acumulado, es el año completo. Ahora, la economía está mostrando signos de crecimiento. Lo que pienso es que no está mostrando signos de desarrollo, es decir, lo que te mencionaba, ha habido inversión pública por parte del gobierno para fomentar estas actividades de promoción del país. El problema es que no se está generando desarrollo y el mejor ejemplo es la Universidad de El Salvador. ¿Qué ocurre? Se interviene en la universidad, se remodela cierta infraestructura, ¿verdad?, para los Juegos Centroamericanos, pero esa inversión en la Universidad de El Salvador no se está realizando para los verdaderos fines de la Universidad de El Salvador. Tanto así, pues, que al día de hoy las mismas autoridades, ¿verdad?, han señalado que a la universidad se le adeudan cerca de $52 millones. ¿En qué se ha convertido la universidad y para qué lo están Bueno, utilizando yo pensaría que el gobierno, ¿verdad?, con la complicidad de las autoridades de la universidad, porque aquí hay que decirlo, no es que las autoridades son víctimas, ¿verdad?, han sido cómplices, cobardes. Se ha mencionado que nunca han sido nada respetables. En realidad la Universidad de El Salvador está siendo utilizada de hotel para estas actividades que algunos analistas dicen que son políticas públicas. La última actividad, ¿verdad? Bueno, volvamos nuevamente. La universidad sirvió para albergar a los atletas en los Juegos Centroamericanos. Terminaron los Juegos, debieron haber devuelto a la universidad para que volvieran los alumnos a la universidad. No se hizo así. Se volvió a utilizar para Miss Universo, para que las delegaciones, ¿verdad?, durmieran en la vía centroamericana. Hasta hace un mes había una competencia de ciclismo internacional que nuevamente la universidad sirve de hotel para este evento. Entonces, nuevamente, o sea, si bien ha habido inversión pública que está generando crecimiento, el problema es que la inversión pública debería de generar crecimiento y desarrollo. El problema es que con quitar los postes de la zona rosa generas crecimiento, pero no desarrollo. Con invertir en la Universidad de El Salvador generas crecimiento, pero no generas desarrollo, y particularmente para los sectores populares. Entonces, como te digo, estrictamente hablando, para la economía salvadoreña es peligroso que estemos cimentando nuestras posibilidades de crecimiento en actividades muy puntuales cuando rubros estratégicos de la economía como la agricultura siguen en total abandono. Y nuevamente veamos la reforma que se aprobó este martes. Una reforma para exonerar de impuestos a los grandes capitales. Mientras tanto, al agricultor salvadoreño solo le estás dando semilla y abono. No le estás dando ningún incentivo fiscal para motivar la reactivación de la agricultura. Lo mismo pasa en el turismo. Yo escuchaba a la ministra de Turismo decir que el PIB en materia de turismo ha pasado del 4% del PIB al 12%. Juan José, pero también a eso quiero llegar, porque aquí se mezcla la situación de que, primeramente, el régimen de excepción logra barrer con los pandilleros, limpia el camino para que las personas vean, mire, usted puede venir a invertir acá porque no le van a estar poniendo la renta. Y a partir de ello, menciona, entonces hay crecimiento económico porque no le están pidiendo la renta, porque usted ya no tiene que estar invirtiendo tanto en seguridad, entonces hay capital extranjero viniendo, hay muchísimos extranjeros y según dicen, no están prefiriendo Guatemala, no están prefiriendo Honduras o Costa Rica, sino que prefieren El Salvador. Entonces, de eso, ¿qué tanto se está beneficiando la economía y los sectores vulnerables? Bueno, es que nuevamente, ¿verdad? Y por eso esta reforma es importante para explicar quiénes se benefician en la economía de una medida como esta. Se está exonerando del pago de impuestos al capital extranjero, pero no se está estimulando al capital local. Es decir, si tú traes $200,000 y eres un inversionista extranjero, bienvenido a El Salvador, no pagas impuestos, pero si yo como salvadoreño que radico aquí quiero invertir $200,000, para mí no existe ese incentivo. Incluso en la misma reforma, por ejemplo, que se aprobó el martes, se exonera del pago de impuestos a capital extranjero, pero no se estimula el capital
local. Por ejemplo, imagínate que tú tienes $10,000 por ahí y decides meterte a una cooperativa, metes tus $10,000 a plazo, eso te va a generar un interés. En la reforma que se hizo el martes quedó intacto que si tú obtienes un beneficio económico por esos $10,000, siempre vas a pagar el 10% de renta. Entonces, ¿cómo es posible que estés exonerando el capital extranjero que tiene millones, que no necesita de una exoneración de esta naturaleza para traer su capital al país, pero la economía doméstica no se estimula? No se estimula el ahorro, la inversión. Qué galán que a mí me dijeran: Juan José, usted tiene $10,000, lo vamos a exonerar del pago de impuestos, meta sus $10,000 a trabajar en la economía. No, se está beneficiando a capital transnacional. Entonces, como te digo, hay un contraste, porque por un lado se están aplicando medidas macroeconómicas, recetas neoliberales, sobre pretexto de aquella vieja tesis del mercado de la teoría del rebalse, que hasta que los grandes capitales estén bien, ya tengan demasiado, y ya tengan demasiado, va a empezar a bajar a los sectores populares. Entonces, yo lo que veo en este momento es que, y fíjate que hay algo que es interesante y que muy pocos analistas tocan. El presidente Bukele, cuando compitió la primera vez por la presidencia de la República, elaboró un plan Cuscatlán, que a pesar de que a algunos no nos parece, pues era un supuesto documento que daba las líneas del rumbo que el país iba a llevar. Yo no recuerdo exactamente la página, pero en el tema económico el presidente hablaba de dar un giro al neoliberalismo. La medida que se aprobó este martes no es un giro al neoliberalismo, es todo lo contrario. ¿Fortalecimiento? Es un fortalecimiento y una profundización del modelo neoliberal. Entonces, yo miraba a la ministra de Turismo, por ejemplo, ¿verdad? Decir que el PIB en turismo sube de 4 al 12%, pero aquí nuevamente estamos generando crecimiento, pero no estamos generando desarrollo, porque si el turismo, que es un sector importante, incipiente, que puede generar réditos a la economía del país, habría que preguntarse quién se está beneficiando de eso, las grandes cadenas hoteleras o las champitas que están ahí en la playa del Tunco. Esa es la discusión. Crecimiento versus desarrollo. Lo ideal sería tener crecimiento y desarrollo. Lo que estamos teniendo es crecimiento para sectores tradicionales, para sectores poderosos de la economía, porque con la venida de Miss Universo, con los Juegos Centroamericanos, con la competencia de ciclismo, con un Mundial Sub-17, con cualquier actividad que tú veas, quienes se ven beneficiados son las grandes cadenas hoteleras. No se ve beneficiada la señora que vende un pescado con arroz y 2 tortillas a $2 ahí en la playa del Tunco. Esa es la discusión. Creo que se siguen implementando políticas neoliberales para generar crecimiento, pero ese crecimiento la gente no lo está sintiendo en el bolsillo. Y entonces, como la gente sigue resintiendo el tema económico, se diseñan estas actividades burbujas distractoras, ¿verdad? Vino Messi, hoy viene el Cádiz, y ahora todos los salvadoreños nos estamos matando en las redes sociales por conseguir una entrada gratis para ir a ver al Cádiz, para que se nos olvide que un supermercado aquí nos vende 2 zanahorias y 2 cebollas por $1. Juan José, no puedo evitar preguntar tampoco sobre sus apreciaciones del Bitcoin, que ahora está a más de $73,000, alcanzando los niveles más altos de su historia reciente. ¿Esto podría beneficiar de alguna manera al país? Bueno, nuevamente, es que la discusión es crecimiento versus desarrollo. Es decir, está bien, el presidente de la República anuncia que ahora desarrollo? Tenemos una ganancia de 89 millones producto del Bitcoin. La pregunta es, ¿dónde se van a invertir estos 89 millones? Porque si el presidente dice que no lo va a canjear y que va a esperar a ver si crece más, estamos generando crecimiento, pero no estamos generando desarrollo, y mucho menos desarrollo para los sectores más oprimidos del país. Ahora, si el presidente de la República dice, mire, de 150 millones que compramos en Bitcoin, tenemos 89 de ganancia, y ahora vamos a construir un hospital
para combatir la cuarta pandemia, que es la insuficiencia renal, ahí estamos generando desarrollo. Pero solo llenarme la boca en las redes sociales diciendo que tengo 89 millones de ganancias, pero no lo voy a invertir absolutamente en nada, no siento yo dónde está el gran plus del Bitcoin. Y a eso agreguémosla, eso es la cartera, la Chivo Wallet presidencial. Ya no digamos la Chivo Wallet que todos los salvadoreños instalamos en nuestros teléfonos con $30 que el gobierno nos dio. ¿Cuánta gente ha logrado emplearse? ¿Cuánta gente ha logrado salir de la pobreza con esos $30 que el gobierno dio para comprar Bitcoin? Entonces, nuevamente, la discusión es un debate viejo, crecimiento versus desarrollo. Si a mí el presidente de la República me dijera, estos 89 millones los vamos a invertir en la Universidad de El Salvador, en construir un nuevo hospital para atender pacientes renales, o en mejorar la Tutunichapa para que la imagen del país mejore internacionalmente, ahí sí estamos generando desarrollo. Pero si la idea va a ser mantener esos 89 millones y comprar nuevamente Bitcoin para ver si sigue creciendo, pues la economía del país no se va a ver mejorada. Bueno, pero a fin de cuentas, ¿en qué sectores entonces se debe invertir para que la situación económica en efecto pueda mejorar? Pausa y regresamos. Desde luego que la nación urge de medidas económicas que puedan llenar el bolsillo de los salvadoreños. Ahora bien, en este aspecto se está mencionando que solo el turismo no puede ser el único sector que pueda hacer crecer a la economía. Las personas más necesitadas, los sectores más vulnerables, necesitan ver dinero en sus bolsillos. Entonces, bajo ese supuesto, ¿de qué manera se puede invertir y en qué rubros se tienen que potenciar? Juan José. Bueno, El Salvador sigue siendo, aún con el presidente Bukele, un país eminentemente agrícola. Entonces, el primer rubro, el sector primario de la economía es el que abre mayores posibilidades de generar empleo inmediato en este país, no el turismo. O sea, si bien es importante que sectores emergentes de la economía como el turismo estén elevando, ¿verdad?, su Producto Interno Bruto, como te decía, los grandes beneficiarios de ese crecimiento son las cadenas hoteleras, no los sectores populares. En cambio, si tú haces una apuesta estratégica por diseñar o hacer un viraje, como el mismo presidente Bukele dijo en el Plan Cucatlán del neoliberalismo, aquí hay que redefinir un nuevo modelo de desarrollo que tenga por objeto beneficiar a los sectores populares. Ahora, ¿cómo llamarlo es lo de menos? Pero sí debe de tener ciertas características, un modelo de desarrollo que permita generar crecimiento y desarrollo a los sectores populares. Por ejemplo, algunos indicadores que deben de establecerse en un nuevo modelo de desarrollo es una apuesta por reposicionar al sector primario de la economía, es decir, la agricultura, como fuente generadora de empleo. Otras características que debe de tener un modelo de desarrollo para beneficiar a los sectores populares es institucionalizar la planificación como política pública. Y el primer indicador de eso debería de ser volver a crear el Ministerio de Planificación y que sea el Estado el que planifique el rumbo de la economía del país y no el mercado, como actualmente sucede. Otro lineamiento fundamental para la construcción de un modelo de desarrollo que beneficie a los sectores populares es establecer el rescate del río Lempa como una política que reoriente la construcción de un modelo de desarrollo sostenible. Entonces, no se trata de ponerle nombres, no se trata de volver al sistema de sustitución de importaciones, no se trata de volver al liberalismo, consolidar el neoliberalismo. El Salvador debe de definir su propio modelo de desarrollo. Yo te estoy diciendo aquí algunas pinceladas, es decir, la planificación como política pública. Es decir, aquí el Estado no planifica el rumbo del país,
lo está planificando el mercado. ¿Con qué? Con Bitcoin. Con favorecer a las grandes empresas transnacionales con la excepción del pago de impuestos. Cuando a los agricultores solo se les da semilla y abono. Entonces, como te digo, la agricultura como eje transformador, el rescate del río Lempa, porque el día que el río Lempa se agote, aquí no te va a salvar ni el neoliberalismo, ni el Bitcoin, ni el turismo. Profundicemos en la situación de las alternativas al modelo neoliberal. Muchos mencionan por ahí que la sustitución por políticas establecidas, por políticas keynesianas, establecidas desde luego por John Maynard Keynes, podrían traer mayor inversión y mayor desarrollo humano, en este caso, a la nación. ¿Podrían las políticas o medidas keynesianas permitir que las políticas económicas y el desarrollo económico vaya al alza? Yo pienso que sí, y quizás la mejor política keynesiana es la inversión pública. Ahora, pero nuevamente, no es que el gobierno no la haga, el problema es para quién lo hace. A eso es lo que voy. Inversión pública, pero ¿en qué y para quién? Lo que usted decía al principio. Entonces, aquí no hay inversión pública en la agricultura, aquí no hay inversión pública en la educación, aquí no hay inversión pública en la salud. Imagínate, volvemos al ejemplo, pues es que esta medida del martes es el mejor ejemplo de la consolidación del neoliberalismo. Volvamos a lo mismo. El presidente anuncia 89 millones de ganancia de Bitcoin. Si a mí el presidente me hubiera dicho, mire, con estos 89 millones vamos a acelerar la construcción del Hospital Rosales, que se ha atrasado por distintas razones, ahí sí estamos pensando en crecimiento y desarrollo. Devolver la Universidad de El Salvador, dotarla del presupuesto. Y ojo, ¿verdad? Que lo que estoy diciendo no es un espaldarazo a sus autoridades. La Universidad de El Salvador ha estado sumida en la mediocridad desde hace muchos años. No es que el presidente Bukele la quiere aniquilar ahora. La UES ha estado aniquilada por muchos años. Ya está metida en polémica. Producto de la incapacidad de sus dirigentes, ¿verdad? Te va a sonar fuerte lo que voy a decir, pues, pero a mí me parece una actitud cobarde de las autoridades de la Universidad de El Salvador quitarle la beca a los alumnos sobre pretexto de que tienen problemas financieros, pero no se suspenden los viajes de funcionarios, no se suspenden los salarios de las autoridades de la universidad. Eso continúa. Eso continúa. Entonces la medida más cómoda ha sido, le quito la beca a los estudiantes, suspendo programas de investigación, pero las autoridades no se quitan privilegios, digámoslo así, como viajes de funcionarios, eventos públicos que siguen realizando, cuando argumentan no tener plata, ¿verdad?, para poder funcionar. Entonces, como te digo, el tema es la inversión pública. La gran política de desarrollo que un país pobre, marginado y excluido como El Salvador necesita es la inversión pública. El problema es inversión pública para qué y para quién. Si seguimos invirtiendo para que la zona rosa se vea bonita, ya sabemos quiénes se van a ver beneficiados. O invertimos en aquellas zonas donde ahora el presidente Bukele ha limpiado de delincuentes, pero que en esas comunidades se requiere inversión pública. Se requiere que vayas a mejorar la canchita que tiene la comunidad, la casa comunal, meter agua potable, energía eléctrica. Porque si tú no haces inversión pública en esos territorios donde has limpiado de delincuencia, dentro de 5 años vamos a tener una nueva generación de delincuentes en esos territorios. Entonces aquí el debate es inversión pública para qué y para quién. Okay. Bueno, y es que así nos vamos a ir a nuestra última pausa comercial. Por favor, no nos cambie, que regresamos en breve. De cuentas, ¿cómo El Salvador se va a terminar proyectando a nivel internacional y qué tanto en comparativa con los demás países centroamericanos, con los demás estados, puede quedar? Al final quedamos como una nación sumamente fuerte, como una nación que en efecto está progresando económicamente, o para ello falta muchísimo. Juan José. Bueno, los estudios de los organismos internacionales no son alentadores.
datos del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de la CEPAL, han hecho proyecciones de que El Salvador va a ser la economía que menos va a crecer. Pregunta, ¿con ello se puede decir de que ellos están en contra de El Salvador? Bueno, eso es interesante porque los estudios, la información para construir estos estudios son de información oficial. O sea, no es que la CEPAL se inventa los datos para El Salvador. ¿Que la CEPAL sea oposición? Son los indicadores que se obtienen del Ministerio de Hacienda, del Banco Central de Reserva, los datos del comportamiento de los rubros estratégicos de la economía, importación, exportación, consumo, inversión pública, inversión privada, etcétera, etcétera. Entonces, los estudios más alentadores son los de la CEPAL, que dicen que la economía salvadoreña va a crecer 2%. Nuevamente a la saga de Centroamérica. Ahora, si tomamos otros estudios como los que hace el ICEFI, por ejemplo, son más tristes, porque el ICEFI está hablando de una proyección de crecimiento de 1.5. Entonces, independientemente de quién tiene la razón, 1.5, 2%, 3%, no es una tasa de crecimiento que genere desarrollo y que la gente sienta que ese crecimiento tiene un impacto en el bolsillo y en los hogares salvadoreños. Entonces hay datos lamentables, pues somos la economía que menos va a crecer en 2024, somos el país que menos inversión extranjera trae, pero por otro lado vemos el discurso gubernamental. Por ejemplo, yo creo que es irresponsable lo que el presidente del Banco Central de Reserva hace cuando sale diciendo que somos la canasta básica, la segunda canasta básica más barata de Centroamérica. Lo que habría que preguntarle al presidente cómo llegó a esa conclusión, cuando las canastas básicas no son las mismas en Centroamérica. En Panamá tiene 62 productos, en Costa Rica tiene 56, en Honduras 61, nosotros solo tenemos 22 productos. Y aquí sí hay que aplicar principios de la demagogia económica. Es decir, tú puedes hacer una comparación si todas las demás variables se mantienen constantes, sí. Pero el salario mínimo en El Salvador no es igual que en Guatemala. El tamaño de la economía panameña no es igual que la nuestra. La canasta básica son 62 productos, aquí son 22. Entonces, ¿cómo se llega a la conclusión irresponsable de quererle vender a la gente que tenemos la segunda canasta básica más barata, cuando la gente va al mercado, va al supermercado y mira que le venden 3 cebollas, 2 zanahorias, 4 tomates por $1? Ese es el contraste. Y nuevamente yo quiero cerrar para quienes nos sintonizan con un debate que es viejo, no es nuevo. Crecimiento económico versus desarrollo. No es lo mismo. Probablemente la economía salvadoreña, en el informe que presenta el Banco Central, vamos a cerrar con crecimiento, pero tengo serias dudas de que estemos generando desarrollo en el país. Y creo que ahí podría haber un subdebate, o al menos el primero, usted ya lo estableció, crecimiento económico versus desarrollo económico, y posteriormente desarrollo económico versus desarrollo humano. ¿Sí? Puede ser otra categoría también de debate, ¿no? Y quizás estos dos ejemplos yo los remarco, pues, porque son quizás los dos más visibles. Inversión pública hubo para, si tú quieres, para vender el país, para promocionar el país con Mi Universo y los Juegos Centroamericanos. La pregunta aquí es que el gobierno me diga cuánta gente ha salido de la pobreza con que la zona rosa ahora tiene un sistema muy bonito, ¿verdad?, de luces ahí, o cuánto hemos mejorado en los índices de desarrollo humano con seguir utilizando a la Universidad de El Salvador de hotel para estos eventos internacionales y no para lo que realmente es, ser una institución de educación superior que prepare profesionales para el desarrollo de este país. Bueno, Juan José Ortiz, se nos ha terminado el tiempo, pero no queremos irnos sin antes agradecerle por haber traído todos sus criterios en torno a la economía nacional, lo que ha sucedido y qué es lo que nos puede esperar, y esperamos tenerlo próximamente. Bueno, gracias nuevamente por la invitación, ¿verdad? Siempre el saludo respetuoso para las personas que sintonizan este importante programa de opinión. Y como tú lo has dicho, ¿verdad?, la idea es que las opiniones vertidas sirvan para que la gente saque su propio criterio, ¿verdad? Desde luego. Bueno,
Amigos, amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, el criterio más importante, siempre y por siempre, lo va a tener usted. Que descanse y feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.